Hola, soy el doctor Omar Espinosa González. Soy especialista en cirugía general y cirugía de la obesidad. Mi hobby es principalmente el cine y pasar tiempo con mi familia. Tengo varias, pero podría mencionar la pizza quizás. Sin duda el fútbol soccer. Ya estamos de regreso en esta nuestra primera Expo Beauty Cristus Muguerza Hospital Betania Yupaé. Ahorita estamos con un invitadísimo para cerrar con broche de oro, el doctor Omar Espinosa. Doctor, ahorita ya nos platicó en el video anterior un poquito de sus hobbies, de su deporte favorito, pero platíquenos, cuéntanos usted. Pues nada, no sé qué comentar. De su deporte favorito, cuéntenos. Bueno, pues el fútbol, pero bueno, ayer mucha emoción, gran decepción. Pero está bien, ya estamos acostumbrados. Así pasa. Bueno, voy a platicar un poquito del doctor. El doctor Omar Espinosa es cirujano general con una subespecialidad en cirugía bariátrica. Él hizo alta especialidad en cirugía de la obesidad y enfermedades metabólicas, una alta especialidad en cirugía laparoscópica avanzada. Doctor, la idea es aquí, como de las preguntas que ustedes nos mandaron a través de las redes sociales, poder responder sus dudas más comunes y que nos platique un poquito más sobre la cirugía bariátrica. Entre las preguntas que más nos mandaron es: ¿cuáles son los procedimientos más comunes en la especialidad de bariatría? Claro, bueno, hay varios procedimientos y también incluso hay terapias alternativas, pero los procedimientos que más se realizan son la manga gástrica y el bypass gástrico. Principalmente la manga gástrica, pues en los últimos años ha tenido un auge muy importante. Perfecto. Lo que nos preguntan aquí en nuestras redes sociales que nos dejaron el buzón, recuerden que nos pueden ir preguntando ahorita mientras va corriendo el video para que al final nosotros podamos hacer esas preguntas al doctor. ¿Qué relación tiene la bariatría con otras especialidades de la medicina? ¿Es multidisciplinaria? ¿Es solita? ¿Qué otro podemos esperar? No, de hecho tiene una gran gama de enlaces con otras especialidades. Por principio de cuentas, la cirugía bariátrica segura y correctamente realizada debe de realizar la selección del paciente a través de un equipo multidisciplinario. Okay. En el caso específico de mi equipo incluye psicología bariátrica, nutrición bariátrica, neumología, y puede ser cardiología o neumología, y nosotros de manera selectiva decidimos con qué especialista podemos enviarlo. Y en relación a otras especialidades que no tengan una intervención en el equipo multidisciplinario, bueno, podría citar algunas como ginecología, dado que la resistencia a la insulina y la obesidad es un factor muy importante en la infertilidad, tanto masculina como femenina. Con traumatología y ortopedia, dado que la pérdida de peso impacta en el pronóstico y la resolución de lumbalgia, y pacientes que sean candidatos a reemplazo articular o que ya tengan un reemplazo articular, la vida de su prótesis va a aumentar con la pérdida de peso, por citar algunos ejemplos, ¿no? Y bueno, y el clásico ejemplo de la disminución del riesgo cardiovascular con la pérdida masiva de peso. Muy bien, ahorita hablaba sobre los candidatos. ¿Qué se necesita para ser candidato a una cirugía bariátrica? Bien, esta pregunta es muy pertinente, sobre todo que en este año se actualizaron las guías de la Federación Internacional de Cirugía de Obesidad y la Asociación Americana de Cirugía Bariátrica. Pues bien, las guías originales, generadas en 1991, contemplaba a los pacientes con un índice de masa corporal mayor a 35 y una comorbilidad relacionada a la obesidad, o un paciente que tuviera un índice de masa corporal mayor a 40 sin importar si tenía o no una enfermedad. Sin embargo, estas guías tenían poco sustento científico y tenían un sesgo en el que dejaban fuera a un gran número de pacientes que se verían beneficiados de la cirugía de obesidad, dado que más del 90% de los pacientes que padecen diabetes tienen obesidad grado 1, no obesidad grado 2, es decir, un índice de masa corporal mayor a 30. Entonces, dadas estas circunstancias, en este año la actualización de las guías
ya incluye a los pacientes con un índice de masa corporal mayor a 30, es decir, obesidad grado 1, que tengan una enfermedad relacionada a la obesidad, o pacientes que tengan un índice de masa corporal de 35, sin importar si padecen o no enfermedades relacionadas a la obesidad. Entonces, de manera global se hicieron más incluyentes y aumentaron el abanico de posibilidades para la indicación de la cirugía de obesidad. Perfecto. ¿Cuánto tiempo desde que van a consulta, se determina que es candidato, tiene que pasar para que puedan realizarse la cirugía? Ok, un adecuado proceso consiste en una consulta inicial dada por el cirujano bariatra, en la que se determina si el paciente es candidato, se explican los procedimientos, pros y contras, características, y en una segunda visita ya con análisis clínicos podemos concluir en función del estilo de vida, de los antecedentes del paciente, de los resultados de análisis clínicos y claro que la discusión y la elección del paciente, podemos llegar a la elección del adecuado procedimiento para cada caso en específico. Posteriormente el paciente visita a los especialistas del equipo multidisciplinario. Repetimos, en mi caso es psicología bariátrica, nutrición bariátrica, neumología y puede ser medicina interna o cardiología. Debe de tener el visto bueno de todos los integrantes del equipo multidisciplinario y ya podemos llegar a la programación del procedimiento. El tiempo es muy relativo y muy variable. Depende del tiempo que tenga el paciente disponible para hacer las citas y depende de si el paciente tiene factores de riesgo que requieran atrasar la programación del procedimiento. Explico rápidamente. Si un paciente tiene una apnea obstructiva del sueño severa y tiene una restricción ventilatoria severa, el riesgo perioperatorio es demasiado y eso no es aceptable. Entonces, el neumólogo se encargará de rehabilitar la función respiratoria del paciente para que después pase a cirugía, ¿no? Entonces, situaciones clínicas son las que podrían atrasar el procedimiento, pero considerando que un paciente dispone del tiempo, no tiene limitantes en su tiempo y no tiene limitantes clínicas, puede realizar el protocolo preoperatorio en una semana, digamos. Ok, depende mucho de tanto de la disponibilidad como de lo que ponga el paciente de su parte para poder realizar. Sobre todo de sus antecedentes, que su salud sea la adecuada, que esté en condiciones adecuadas para pasar a un procedimiento. Perfecto. Otra de las preguntas que nos hacen que se me hizo muy interesante, ¿la cirugía bariátrica puede prevenir enfermedades como la diabetes e hipertensión? Sin duda, no solo prevenirlas, sino además revertirlas. La probabilidad de reversión en un paciente con obesidad e hipertensión arterial, la probabilidad de revertir la hipertensión arterial supera el 90%. De diabetes entre 60 y 70%. Entonces podría revertir la enfermedad, pero sobre todo podría prevenirla, sin duda. Eso está súper interesante, creo que es algo que no muchos conocemos y pensamos que cuando uno tiene estas enfermedades, pues ya, así nos vamos a quedar y tal vez no somos candidatos, pero lo mejor es acudir con un experto, con un médico certificado, para que nos puedan explicar todas estas dudas. Otro de lo que más nos preguntaron es, ¿con la cirugía bariátrica se pierde peso a corto plazo, pero se recupera a largo plazo o de qué depende? Ok, esta es una pregunta muy importante que claro que es parte de los temas que se abordan en la consulta inicial. Un concepto muy importante que el paciente debe llevarse a casa y que siempre hago énfasis en esto. La cirugía bariátrica es el punto de partida, no es la meta, ¿ok? Es un tratamiento, una herramienta muy importante que va a condicionar una pérdida considerable y a largo plazo para el paciente. Pero la manutención de la pérdida de peso depende del cambio de hábitos. Entonces el verdadero cambio son los hábitos, ¿no? Un paciente que padece obesidad gana peso fácilmente y gasta energía con mucha dificultad por distintos factores. Se habla de que hay más de 120 factores que son pro-obesogénicos, ¿no? Que facilitan que un paciente gane peso. Pero el paciente se tiene que enfocar a que él, por distintos motivos, de los cuales él no es culpable, no puede bajar la guardia y tiene que
cambiar la manera en la que se nutre, tiene que pasar a una carga calórica menor y tiene que intentar gastar energía a través del ejercicio. Entonces, globalmente, ¿qué dicen los números? ¿Cuál es la estadística? Más o menos 1/3 de los pacientes que tienen un procedimiento bariátrico, pero mucho ojo, que no tienen un seguimiento, que no tienen seguimiento por nutrición, por psicología, que no cambiaron hábitos, que come prácticamente de todo, que no tiene ninguna restricción, más o menos el 30% va a reganar peso. Difícilmente van a reganar el peso original, pero sí puede haber una reganancia de peso, pero esto es muy importante, el seguimiento es la piedra angular después de la cirugía. ¿Ok? ¿De acuerdo? Esa es la piedra angular. Entonces, aparte de los buenos hábitos que debe adquirir el paciente o debe continuar, ¿deben acudir a seguimiento con el cirujano bariatra posterior a su cirugía? ¿Por cuánto tiempo? Ok, idealmente un paciente con cirugía bariátrica nunca se le da de alta, pero los primeros años, que son en los que el paciente construye los nuevos hábitos, nosotros le llamamos una reprogramación, ¿no? De los hábitos, es sin duda el primer año es determinante, ¿no? Entonces, las guías comentan en este sentido que sería adecuado revisar a nuestro paciente al mes posterior de la cirugía y después cada 3 meses por el próximo año. Una vez que se cumple el primer año de seguimiento, una visita cada semestre, cada 6 meses sería adecuada, y a partir del tercer año una visita anual. Eso, entonces el paciente realmente nunca se le da de alta, pero el primer año es determinante en el cambio de hábitos, y rápidamente vamos a comentar situaciones muy específicas. Claro. El paciente con cirugía bariátrica, por supuesto que tiene que aprender a comer, y entonces las visitas y la revisión y la reafirmación de los conceptos nutricionales tienen que ser llevados por la nutrióloga, además de que la dieta la tiene que ir adecuando a cada paciente. Hay lineamientos generales, pero no son aplicables a toda la población, ¿no? Ejemplo cotidiano, algo que está contemplado en su dieta, probablemente al paciente no le gusta, no lo puede comprar, es difícil conseguir, cocinarlo, no le gusta, no tiene buena digestión. Entonces, obviamente, tendremos que ver con qué se puede sustituir, ¿no? Es un ejemplo. Muy personalizado. Es muy personalizado, ¿no? En ese sentido. Luego, psicología. Los pacientes luchan mucho con el hambre psicológica, ¿ok? Uno de los factores probesogénicos en un sentido conductual es los trastornos alimenticios, que 1/3 de los pacientes con obesidad lo sufren. Nos preocupa mucho que un paciente tenga atracón y no sea diagnosticado y mucho menos controlado, ¿no? Porque este atracón su calidad de vida va a ser mala y además va a tener reganancia de peso. Y el otro, un grupo importante de pacientes llegan a tener trastornos de ansiedad, que puede ser de una severidad muy variable, pero aquellos pacientes que tienen más ansiedad van a tener más hambre psicológica, y el paciente también lucha con esto. Entonces, en este sentido nos apoya la psicóloga, además de dar técnicas de relajación, de combatir esta ansiedad, de referir al psiquiatra, de desarrollar incluso técnicas de masticación, que es demasiado importante en la etapa posterior a la cirugía, ¿no? Entonces no es tan simple como solo operar y que el paciente siga su vida como si nada. No es así. Sí, pues ahí la importancia de que sea todo un equipo multidisciplinario el que atiende al paciente durante y después de su cirugía. Así es. ¿El procedimiento es doloroso o es muy molesto? Creo que es lo que todos tenemos, esa duda, ese miedo, como tal vez no nos animamos. ¿Es muy doloroso, es muy difícil? ¿Qué nos puede contar sobre ese proceso? Bueno, sin duda cualquier cirugía va a condicionar molestias y dolor, porque vamos a generar heridas. Sin embargo, yo les podría asegurar a los pacientes o a la gente que nos está escuchando que no va a ser el dolor o las molestias que van a sentir
o la incapacidad de moverse es muchísimo menos de lo que se imaginan, y que incluso el perfil o la velocidad de recuperación es mucho más rápida que si lo comparamos con una cesárea, que si lo comparamos con una histerectomía, que si lo comparamos incluso con una apendicectomía, ¿no? Una cirugía incluso de hernia. La cirugía bariátrica debe de ser laparoscópica, es decir, debe ser de mínima invasión, y eso ya nos ofrece una gran ventaja en el control del dolor, el sangrado y complicaciones relacionadas a las heridas. Además de que hay un protocolo de recuperación temprana que conlleva la movilidad rápida del paciente, ¿no? Entonces, esto va a hacer que el paciente se integre más rápidamente a sus actividades, y el dolor en más del 90% de los pacientes se controla con un solo analgésico. Analgésicos nada especiales de los que cualquiera de nosotros compramos en la farmacia, ¿no? Analgésicos no esteroideos. Entonces, con uno, la gran mayoría de los pacientes puede controlar su dolor, y los pacientes pueden manejar un vehículo, subir escaleras, bañarse por sí solos, vestirse ellos solos a partir del segundo día o después de las 24 horas de la cirugía. De tal suerte que hay pacientes que en 3 días están trabajando. Por supuesto, en trabajos no físicos. Claro. Pero ya se presentan a la oficina. Ok, nos comentaba un poquito sobre qué es laparoscópico. Para los que no tenemos como todo el contexto, ¿nos podría explicar en qué consiste una cirugía laparoscópica? Claro, para explicarlo de mejor manera, tendré que hacer referencia al abordaje clásico, la cirugía abierta. La cirugía abierta en el pasado condicionaba que el paciente se sometiera al menos a incisiones de 10, 12, 15 centímetros al menos, y la diferencia con la cirugía de obesidad con la cirugía bariátrica es que se abandonaron estos abordajes y se comenzaron a hacer procedimientos con incisiones de 5 milímetros, 10 milímetros, y la diferencia es menos dolor, menos sangrado, menos probabilidad de infección de la herida, menos probabilidad de hernia posterior a la cirugía, porque una incisión es un factor de riesgo para desarrollar una hernia en ese sitio. Entonces, la cirugía de mínima invasión o a través de pequeñas incisiones disminuye ese riesgo. Y bueno, no menos importante, es que es más cosmético, ¿no? O sea, la apariencia final de la cicatriz es muy superior en lo estético si comparamos una cirugía abierta a una cirugía laparoscópica. Y hablando de recuperación, ¿la recuperación en la cirugía abierta es igual que en la cirugía laparoscópica? ¿Es más rápida? No, la cirugía laparoscópica a grandes rasgos acelera la recuperación 4 veces. Perfecto. Por poner un ejemplo, un paciente que se opera de la vesícula, una colecistectomía abierta, tiene una recuperación completa más allá de las 6 semanas. Un paciente con una colecistectomía o cirugía de vesícula por laparoscopía, en 7 días, 5 días, está prácticamente reintegrado a casi todas sus actividades. Excelente. Entonces, pues la cirugía laparoscópica nos ayuda tanto en la recuperación, menos molestias, más estético, que es lo que utilizan en la cirugía bariátrica. Así es. ¿Qué tiempo de recuperación más o menos se tiene en una cirugía bariátrica? Ok, idealmente nosotros le pedimos a los pacientes que estén tranquilos 7 días, porque a los 7 días llevamos a cabo una revisión de las heridas. Normalmente retiramos un drenaje que es parte de nuestro protocolo de seguridad después de la cirugía, pero la realidad es que hay pacientes que no disponen de tanto tiempo y necesitan regresar al trabajo a la brevedad. Y como lo dije anteriormente, están trabajando, están en trabajo de oficina o haciendo al menos home office. Al tercer día de la cirugía, el paciente sin problemas conduce un vehículo, toma transporte público, sube escaleras, o sea, es completamente independiente.
Ok, hablemos sobre la calidad de vida del paciente pre y post cirugía. ¿Hay un cambio en su calidad de vida? Sin duda, este de hecho es el impacto más importante y por el cual se justifica la realización de la cirugía bariátrica. El impacto directo en la calidad de vida del paciente y en la esperanza de vida. Esperanza de vida, este número lo explica muy bien. Un paciente con obesidad vive entre 12 y 15 años menos que un paciente que no tiene obesidad, ¿no? Entonces, al remitir la obesidad, aumenta la esperanza de vida. En relación a la calidad de vida, a grandes rasgos, y más allá de si el paciente padece diabetes o hipertensión, pero a grandes rasgos, los retos de un paciente con obesidad normalmente serán la restricción respiratoria y esto hace que se sofoque fácilmente. Entonces, cuando se nos es muy fácil recomendarle al paciente con obesidad que haga ejercicio, que haga dieta y que haga ejercicio, desgraciadamente hacer ejercicio es un verdadero reto para estos pacientes debido a la restricción respiratoria que tienen, se sofocan. 2, tienen una sobrecarga de peso importante que supera los 20 kilos y entonces esto genera que se lesionen fácilmente. Entonces, un paciente con obesidad y que hace ejercicio es un verdadero tormento, se sofoca y tiene dolor. Se lesiona las rodillas, los tobillos, la espalda, el cuello, los hombros, ¿no? Entonces, el paciente con obesidad normalmente tiene apnea obstructiva del sueño y esto quiere decir que roncan. Los pacientes que tienen este padecimiento no tienen una buena calidad de sueño y son pacientes que todo el tiempo están cansados, ¿no? Claro. Esos son los impactos directos en la calidad de vida y la esperanza de vida de los pacientes, y el impacto indirecto es que condiciona menos costos en la atención de estos pacientes. Globalmente, atender un paciente con obesidad es más caro atenderlo que un paciente que no padece obesidad. Un paciente con obesidad tiene más ausentismo laboral y también tiene más desempleo que un paciente que no tiene obesidad, ¿no? Porque además de que son pacientes que tienen una salud frágil, que se ausentan fácilmente del trabajo, no dejar de largo que también sufren una discriminación social, ¿no? Entonces el impacto indirecto es económico, es más barato atender a estas personas para los sistemas de salud y el paciente aumenta sus oportunidades laborales. Pero digo, de lo que dijiste se me hace muy muy interesante para aquellas personas que piensan que tal vez es solo un procedimiento como estético para verse mejor, pero va mucho más allá, involucra toda una calidad de vida, de salud, que al final le beneficia al paciente. Sí, claro, obviamente el verse más delgado, por supuesto que condiciona. Mejor autoestima, claro. Impacta en la autoestima de los pacientes y cualquier persona que tenga más autoestima sin duda va a ser una persona más productiva, ¿no? Te vas a convertir en un mejor trabajador. Vas a ser más puntual, más dedicado, vas a ser quizás una mejor esposa, un mejor esposo, vas a tener más fuerza, más energía para dedicarla a tus hijos, etcétera, ¿no? Entonces, sin duda que en ese aspecto de que el paciente se vea más delgado, claro que le va a dar mayor autoestima. Pero realmente el impacto más importante, más contundente es en la sobrevida y la calidad de vida. Perfecto, súper interesante. Ahorita platícanos, Doc. ¿En la cirugía bariátrica, manga gástrica, bypass, es lo mismo? No, son procedimientos muy diferentes, son procedimientos los dos excelentes, muy buenos, que condicionan la pérdida masiva de peso. De hecho, en los años iniciales, los estudios, la información disponible comenta que en los primeros 3 años, si comparamos una manga gástrica a un bypass, los pacientes pierden peso de manera muy similar y a largo plazo pueden haber algunas diferencias no significativas o no muy grandes, pero sí existen diferencias. Y a grandes rasgos, a largo plazo, es decir, más de 10 años, el paciente que tiene bypass regana menos peso que el paciente con manga gástrica, y el paciente con bypass, en aquel paciente con diabetes y obesidad, tiene un mejor perfil metabólico aquellos que se operaron de bypass, que si lo comparamos con manga gástrica. Esto es a largo plazo, a más de 10 años.
Sin embargo, no es tan simple la decisión, ¿no? Porque si me baso nada más en estos datos, sería fácil decir, pues yo quiero un bypass, ¿no? Claro. Pero no es tan así. El bypass es una cirugía que causa restricción y mala absorción, y es un excelente procedimiento, principalmente para pacientes con obesidad y que padecen reflujo gastroesofágico y diabetes. Sin embargo, aquel paciente que es fumador, el paciente que necesita tomar crónicamente medicamentos, ya sea porque tiene un trasplante, porque va a recibir un trasplante de órgano, porque necesita anticoagulantes, porque crónicamente toma antiinflamatorios, porque tiene una enfermedad autoinmune, etcétera, etcétera. Si el paciente requiere tomar por largo tiempo medicamento o no abandonarlo, si el paciente, ¿por qué no decirlo? Algunos pacientes tienen alcoholismo y no lo pueden remitir, tienen recaídas. Bueno, todas estas características me harán pensar que quizás no sea buena idea realizar un bypass en este paciente. Por más que tenga diabetes y sea obeso y que el bypass en este sentido le ofrece un gran perfil, quizás no se adecue al estilo de vida del paciente y no le va a otorgar una buena calidad de vida. Entonces, en este sentido, tenemos la otra herramienta que es el otro procedimiento, que es la manga gástrica, que este procedimiento va a condicionar restricción, más no mala absorción, dado que reduce el volumen del estómago y entonces tiene una mejor tolerancia a los malos hábitos de los pacientes. Es un poquito más versátil este procedimiento, pero tampoco es perfecto, ¿no? Condiciona en sí mismo un riesgo mínimo de desarrollar reflujo gastroesofágico, y como ya lo habíamos dicho, también es más probable que un paciente con manga a largo plazo pueda reganar peso que si se le compara con un bypass, el paciente que no tiene seguimiento, ¿no? Ok, y hablando del procedimiento, o sea, de lo quirúrgico, ¿cómo nos podría ayudar a entender a los que no conocemos mucho qué diferencia hay, qué se hace en una manga, qué se hace en un bypass? ¿Por qué son diferentes? Claro, la manga gástrica es un procedimiento relativamente sencillo. Un estómago normalmente tiene una capacidad de almacenamiento de 500 mililitros aproximadamente, y este procedimiento a grandes rasgos va a condicionar restricción. ¿Cómo? Con la reducción del volumen del estómago. Hacemos una gastrectomía subtotal, retiramos el 70-80% del estómago, y la capacidad de almacenamiento o el volumen de una manga gástrica tiene un volumen aproximado de 110 mililitros. Entonces, si comparamos 500 mililitros a 110 mililitros, sin duda el paciente va a sentir la diferencia. Y entonces, ¿esto en qué se traduce? En que el paciente tiene saciedad, digamos, se llena más fácilmente con menos cantidad de comida. Okay. Y en los primeros 12 a 18 meses, la manga gástrica condiciona que se disminuya los niveles de una hormona que se llama grelina. La grelina estimula el apetito. Entonces, el primer año es estupendo para el paciente porque requiere poca cantidad de comida para estar satisfecho, y además el hambre está muy bien controlada. Okay. Esto del hambre es temporal y con el paso del tiempo se va regularizando y normalizando este reflejo. Pero la restricción es la parte fundamental de la manga gástrica, y aunado a que si el paciente desarrolla mejores hábitos y su dieta, entiende el paciente que su dieta tiene que ser hipocalórica, pues por supuesto que es la combinación perfecta. Bajas calorías, pocas calorías, poca cantidad de comida, ¿no? Y además tener saciedad, ¿no? Entonces, esa es la manga. Y el bypass es un procedimiento un poquito más complejo, en el que nosotros cambiamos la anatomía del tubo digestivo para condicionar restricción a través de una, vamos a hacer algo que se llama bolsa reservorio o pouch gástrico, que tiene un volumen de entre 30 y 40 mililitros. Entonces, nuevamente, si comparamos lo que son 500 mililitros a 30, 40 mililitros, sin duda el paciente va a notar la diferencia en relación a la restricción. Pero no solo esto, al cambiar la anatomía del tubo digestivo, principalmente el intestino delgado, vamos a generar una mala absorción controlada. Entonces el paciente tiene restricción, come menos, y además las calorías que ingiere no todas se van a absorber, ¿no? Entonces tiene un doble mecanismo, además de que tiene una función metabólica muy importante,
que ayuda al paciente diabético a mejorar su perfil metabólico y en más del 60% de los casos puede incluso abandonar el uso de medicamentos para la diabetes. Perfecto. Ahorita ya platicamos un poquito sobre cómo mejora la calidad de vida, la parte estética, pero ¿qué complicaciones podríamos esperar de las más comunes en este tipo de cirugías? Claro, como había comentado, la cirugía bariátrica en el paciente adecuado, bien seleccionado, es un procedimiento muy seguro en el que la seguridad es equivalente a una cirugía de vesícula por laparoscopía, ¿no? Y como había dicho, es más seguro que un reemplazo articular, que una histerectomía, que una cesárea, que una apendicectomía, por citar algunas técnicas quirúrgicas. Es más seguro. Pero globalmente tiene, en relación a las complicaciones severas, que son las que más preocupan a nuestros pacientes, su rango, su probabilidad no supera el 3%. Y esto es el sangrado que requiera transfusión de paquetes globulares, la fuga de las líneas de grapeo, que en este caso para manga es 0.8%, menos del 1%, y para bypass va del 0.8 al 1.2%. Por supuesto que tenemos protocolos para prevenir esto y hay perlas en la técnica quirúrgica que por supuesto que nos hacen disminuir esta probabilidad. El sangrado digestivo después de la cirugía, que es un poquito más probable en el bypass y que depende del consumo de alcohol, el tabaquismo y el consumo de analgésicos. Y en fin, oclusión intestinal en el caso del bypass, que es más o menos el 1%. Muy bajo. Pero globalmente las complicaciones que nos podrían preocupar son menores al 3%. Y con un adecuado protocolo ese porcentaje se disminuye, es menor al 1% de que ocurra. Ok. ¿Cuándo es el momento para buscar un cirujano bariatra? Bien, hay que remitirnos a las guías actualizadas del año 2022. Lo comentado es paciente con un índice de masa corporal mayor a 30 y que tenga una enfermedad relacionada a la obesidad. Ok, la primera pregunta es, ¿qué es el índice de masa corporal? Es la relación entre el peso y la estatura. Pueden calcularlo en casa fácilmente. Su peso lo dividen por su estatura al cuadrado o 2 veces. Es decir, si yo peso 70 kilos y mido 1,70, entonces voy a dividir 70 entre 1.7 entre 1.7. Si esa ecuación me da un valor mayor a 30, quiere decir que yo padezco obesidad y tengo que buscar asesoría médica, ¿no? Ok. Ahora, ¿cuáles son las enfermedades relacionadas a la obesidad? Las clásicas y las más frecuentes son las enfermedades crónico-degenerativas, es hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, reflujo gastroesofágico, gonartrosis o inflamación y dolor de las rodillas, dolor lumbar, cefaleas, migraña, ronquidos o apnea obstructiva del sueño, dislipidemia, es decir, colesterol, triglicéridos altos, y estos tienen una gran importancia en conjunto con la diabetes y la hipertensión, porque estas dos condiciones causan las llamadas enfermedades cardiovasculares, que son la causa número 1 de muertes en el mundo. Muy interesante. Ahora, Doc, ya se decidieron, ya hicimos la formulita, ya vimos que necesitamos buscar un cirujano bariatra. ¿Cómo elegir al cirujano bariatra? ¿Qué es lo que tenemos que poner atención, que tenemos que buscar? Ok, hay distintas situaciones, pero la principal e inicial es que el paciente esté certificado. El órgano global que vigila la certificación de todas las especialidades es la CONASEM, así lo buscan en internet y lo van a encontrar, pero cada especialidad tiene su consejo de certificación muy específico. En el caso de los cirujanos bariatras, la institución que nos certifica directamente es el Consejo Mexicano de Cirugía General, en vigilancia y en conjunto con el Colegio Mexicano de Cirugía de la Obesidad y Enfermedades Metabólicas, ¿no? Entonces estas dos instituciones diseñan el examen a través del cual un cirujano puede certificarse.
Los requisitos para certificarse es ser un especialista en cirugía general con certificación vigente. Okay. Y en mi caso específico, además, había que tener cursos de alta especialidad, es decir, cursos con reconocimiento universitario y que no sean menores a 1 año, para poder ser candidato a aspirar a la certificación en cirugía bariátrica. En los centros de mayor prestigio y con un mejor nivel de entrenamiento, al cirujano general que quiera hacer la especialidad en cirugía bariátrica, como requisito le piden tener la certificación en cirugía general, tener entrenamiento en endoscopía o bien tener un entrenamiento en laparoscopía avanzada. Que en mi caso específico así fue. Tuve que realizar estos requisitos para después hacer el curso universitario y poder certificarme. Entonces, es que esté certificado y después no es mala idea tratar de conocer a tu cirujano. Tiene los entrenamientos de carácter universitario, tiene el reconocimiento, ¿no? Tiene experiencia, tiene un equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces hay varias formas en las que no solo un cirujano bariatra, sino cualquier especialista médico debe tener ciertos criterios o ciertas credenciales para generar la confianza y la seguridad en el paciente. Ok, Doc, ¿por qué elegir un hospital? Muy bien, un hospital, pero sobre todo un hospital certificado, va a garantizar o va a ser más probable la seguridad en el procedimiento de nuestros pacientes. Esto a veces la gente no lo entiende, y un criterio a grandes rasgos para elegir hospital y cirujano de la gente es el precio, ¿no? Claro. No menos importante, no quiero desdeñar esta situación que por supuesto es muy importante, pero no es la más importante, ¿no? Un hospital certificado a un hospital o un sanatorio o una clínica no certificada tiene grandes diferencias. El hospital certificado tiene banco de sangre. Los hospitales no certificados normalmente no tienen esta infraestructura. Un hospital certificado tiene una terapia intensiva funcionando 24 horas con personal capacitado 24 horas. Los hospitales más pequeños, las clínicas más pequeñas o hospitales no certificados no lo tienen. El hospital certificado tiene un proceso de calidad en la esterilización del instrumental quirúrgico a comparación de los hospitales que no están certificados. Ni siquiera hay muchos lugares no tienen ni siquiera procesos de calidad. Les basta con que vengan una bolsa sellada y las dan por buena que ese instrumental quirúrgico está estéril, sin importar dónde fue esterilizado o cómo fue esterilizado. Correctamente, ¿no? Entonces, además de tener esta infraestructura, los hospitales certificados se someten a un proceso de validación de la infraestructura, del entrenamiento y capacitación de su personal y de la calidad de la atención en distintos rubros. Entonces, no es lo mismo. Sí son lugares más seguros para llevar a cabo un procedimiento. Perfecto, es muy interesante porque tenemos tantas opciones que nosotros ponemos en internet y nos bombardean con tanta información que a veces no sabemos por dónde empezar. Doctor, ¿qué recomendaciones generales nos haría como para este tipo de pacientes que todavía no se deciden? ¿Qué es lo que usted le diría a esos pacientes? Ok, entiendo que no es una decisión que se tome a la ligera o que surja de pronto. Es un proceso. El primer proceso es estar conscientes o aceptar que nuestro exceso de peso nos está condicionando obesidad, y la obesidad es una enfermedad que pone en riesgo nuestra vida porque aumenta nuestras probabilidades de padecer enfermedades metabólicas, cardiovasculares, e incluso aumenta el riesgo de padecer hasta 12 tipos distintos de cáncer. Entonces, es un proceso en el que primero aceptar que estamos enfermos, aceptar que necesitamos atención médica y tomarse en serio la pérdida de peso. Yo nunca le digo a mis pacientes, te conviene operarte. Yo siempre les digo, te conviene perder peso, pero seriamente. O sea, te conviene tomarte en serio la pérdida de peso. Claro.
Entonces, por supuesto que lo correcto es empezar por un adecuado protocolo de dieta, ejercicio, quizás medicamentos, terapia conductual, porque ya hablamos que los pacientes con obesidad tienen trastornos de la alimentación y además pueden tener ansiedad no diagnosticada y no controlada. Entonces, el primer paso sería ese, pero también estar conscientes que la cirugía bariátrica es el tratamiento más efectivo en la efectividad, en la cantidad de peso que el paciente pierde y sobre todo en la duración de la pérdida de peso. O sea, no hay tratamiento que actualmente se le pueda comparar en la efectividad con la cirugía bariátrica. Entonces, asesorarse y entrar en ese proceso, ¿no? De me quiero operar, sí, no, ¿por qué? Me conviene y entrar en eso, investigar, tratar de leer, hay bastante información, preguntar a su médico de familia, preguntar a su médico internista, a su médico de cabecera e intentar siempre tener más información. Perfecto. Es bueno recordar que en Christus Muguerza, Hospital Betania y Hospital UPEP contamos con médicos certificados como el Dr. Omar. Somos hospitales certificados que tenemos todo lo necesario para la seguridad del paciente, que es lo más importante. Los recordamos estar siguiéndonos en nuestras redes. Igual ahí en el video aparecerán los números para que nos puedan estar mandando sus preguntas. Vamos a comenzar, si le parece, doctor, adelante, con preguntas que nos han estado haciendo llegar durante esta plática que nos está dando. Nelly Cruz nos pregunta, ¿qué pasa después de una cirugía bariátrica? La comida, la mente, ¿qué pasa con eso? Ok, debe de haber una dieta posoperatoria que normalmente es en etapas, son 5 etapas en las que el paciente inicia tomando líquidos y gradualmente vamos avanzando a papillas, alimento picado, hasta que comienza a masticar por sí solo el paciente, y debe de tener un seguimiento, como hemos dicho, al mes y cada 3 meses el primer año con nutrición. Y claro que llevar un seguimiento con psicología. El paciente debe de tener la mentalidad de que la reinserción a sus actividades habituales debe de ser lo más pronto posible y siempre debe de haber un contacto continuo y estrecho con su cirujano y con su equipo. Hoy en día tengo pacientes que tienen más de 3 años, 5 años operados y tenemos contacto aún por el celular, ¿no? Perfecto. Fernando Hernández nos pregunta, ¿por qué es importante que nos opere un cirujano certificado? Ok, porque la certificación va a evaluar que el cirujano esté bien entrenado, que tenga la adecuada experiencia y que además tenga el conocimiento suficiente para hacer correctamente una cirugía bariátrica. Procedimiento, ok. Carmen Aurora nos dice, ¿el tiempo de recuperación de una persona de cuánto tiempo es? Bueno, habíamos comentado que idealmente si el paciente puede disponer de una semana sin trabajar sería lo más correcto, pero los pacientes están presentándose a laborar entre el 3er y 4.er día después de la cirugía. Y a las 24 horas el paciente se va caminando, se puede ir conduciendo su auto y siendo completamente independiente en sus funciones básicas. Ok. ¿La recuperación es permanente? Digo, ya hablamos un poquito de esto, pero para responder la pregunta ¿La de recuperación de qué? Me imagino que quiere decir que si una vez que pierde peso, ¿esto puede ser permanente? Ok, habíamos comentado que si no hay seguimiento nutricional y psicológico, principalmente el primer año, el paciente tiene un riesgo de casi el 30% de reganar peso. Ok. Raúl López nos dice, ¿hay relación entre la cirugía estética con la cirugía estética o la cirugía plástica? Sí, sin duda, es una relación de hecho muy estrecha. Al inicio es más frecuente que un paciente que tiene obesidad busque un procedimiento de contorno, es decir, abdominoplastía, liposucciones, lo clásico. Entonces, esa es una idea equivocada. Mucho ojo, un paciente que padece obesidad no tiene indicación para un procedimiento de contorno corporal. Primero,
porque no va a obtener los resultados ideales. Y 2, porque está poniendo en peligro su vida, dado que estos procedimientos son altamente trombogénicos, es decir, que producen coágulos en las piernas o en los pulmones que ponen en riesgo la vida. En sí mismo los procedimientos ya tienen ese riesgo, y un paciente con obesidad pues característicamente tiene un riesgo cardiovascular y de generar trombos muy elevado, ¿no? Entonces la relación inicia en ese sentido. Al principio, porque los pacientes no tienen claro o están confundidos o están mal informados sobre con qué especialista debe acudir. Y después de la cirugía, por supuesto que hay pacientes que quedan con un exceso de piel, con colgajos, con piel flácida, ¿no? La retracción de la piel en algunos pacientes no es como queremos o deseáramos, principalmente si la obesidad es muy importante, si el grado de obesidad es grande. Y si el paciente también es mayor de unos 40 años, o si ya tuvo más de un embarazo, por supuesto que la piel va a ser más flácida, y entonces ya existe ahora un área en la que está creciendo mucho interés y mucho expertise, mucha experiencia de la cirugía plástica, que se llama cirugía plástica post-bariátrica o posterior a la pérdida masiva de peso. Y son, en este sentido, los cirujanos plásticos se encargan de este exceso de piel en los brazos, en las piernas, en el abdomen, rehabilitan la pared abdominal realizando abdominoplastías, quitando el exceso de piel. Y bueno, esto sería lo ideal, y es la parte, digamos, final de rehabilitar un paciente con obesidad. Ok. Gloria Culebro nos pregunta, ¿cada cuánto son las valoraciones antes de la cirugía y después de la cirugía? Ok, habíamos comentado las variables que hay de acuerdo a la disposición del tiempo del paciente y de acuerdo a si tiene una condición clínica que pueda hacernos postergar la cirugía. Pero en la mayoría de mis pacientes el protocolo es así: tienen una evaluación inicial conmigo, se les explican los procedimientos, pros y contras, se determina si el paciente es candidato, solicito análisis clínicos. Normalmente los pacientes regresan más o menos entre 10 días o 2 semanas. Revisamos esos estudios, determinamos qué procedimiento es el que corresponde y envío al equipo multidisciplinario. Si el paciente dispone de tiempo y no tiene una condición física que nos haga retrasar la programación de la cirugía, en 1 semana podría estar listo el paciente para pasar a quirófano. Ok. Alondra Barba nos pregunta, ¿cómo es el seguimiento que le dan a un paciente pre y post? Ok, el pre es el que acabamos de comentar. El paciente lo revisamos a la semana de la cirugía, a los 7 días, pero los días previos estamos pegados al celular 24 horas a disposición de los pacientes, porque son los días en donde el paciente tiene más temor, está más ansioso, son los días de más cuidado, entonces nosotros tenemos disposición para ellos completa, pero a la semana los revisamos, ya los vemos físicamente a revisar heridas, retirar drenajes, lo vemos al mes siguiente y posteriormente cada 3 meses durante el primer año, y en el segundo año es cada 6 meses. Ok. Luis Solano nos pregunta, si no tengo ninguna enfermedad, ¿es importante realizarme algún tipo de cirugía bariátrica para prevenir, por ejemplo, la diabetes? Sí, esto es una pregunta muy interesante y que además no menos frecuente en la consulta médica. Las guías clínicas recomiendan que un paciente que no tiene comorbilidades, que no tiene enfermedades relacionadas a la obesidad, recomiendan que tengan un índice de masa corporal mayor a 35. Pero hay un apartado especial en donde entra ya el criterio médico, en que si el paciente tiene obesidad grado 1 y tiene familiares de línea directa que padezcan diabetes, y si el paciente además presenta resistencia a la insulina, hígado graso, dislipidemia, sería bueno indicar una cirugía bariátrica con fines preventivos. Muy bien. Lulú González nos pregunta, ¿es mejor el bypass que la manga o viceversa? Habíamos comentado que son procedimientos que a corto y mediano plazo tienen unos resultados muy similares, y a largo plazo, más de 10 años, hay alguna diferencia en la que es
un poco mejor el bypass. No es que haya una superioridad entre uno y otro, sino hay un procedimiento adecuado en cada paciente en el que la pérdida de peso, por supuesto que es el objetivo primordial, pero este procedimiento, además de esto, debe de otorgar una buena calidad de vida al paciente, ¿no? Entonces, a mí de nada me sirve dejar súper delgado a un paciente, pero que la está pasando muy mal por sus hábitos o por otras enfermedades que padezca y que no se estén adecuando al procedimiento, ¿no? Manga gástrica, que actualmente es el procedimiento más realizado por muchos motivos, y que incluso a veces se indica de una manera no muy ética, pero desgraciadamente muchos colegas que indican este procedimiento soslayan la existencia de un reflujo gastroesofágico preoperatorio y que la manga gástrica podría empeorar este reflujo en caso de existir en el paciente de manera preoperatoria. Entonces, esto es muy importante. La manga tiene un muy buen prestigio entre los pacientes, pero quiero comentar que un paciente que tiene reflujo y le realizan una manga, el reflujo gastroesofágico será una causa muy importante de que requiera otro procedimiento para revertir el reflujo. Perfecto. Vanessa Fellini nos pregunta, ¿por qué dieta líquida los primeros días? Bien, es para generar un proceso adaptativo. Habíamos dicho que hay una restricción muy importante. Manga gástrica de 500 mililitros, de un estómago de 500 mililitros a un estómago de 110 mililitros. Difícilmente el paciente va a tolerar poder comer comida sólida. Va a tener dolor, va a tener náusea. Entonces vamos a generar una adaptación en el paciente. Y en el bypass, pues por supuesto que también. Ok, ella misma nos pregunta, ¿puede venir de otra ciudad solamente a la cirugía? Sí. ¿Es recomendable? Sí se puede hacer, sí, sin duda se puede hacer, pero debe de haber un tiempo suficiente, un tiempo mínimo. El tiempo mínimo que yo recomiendo en los pacientes es estar al menos una semana antes y al menos una semana después. La semana antes para realizar un protocolo correcto, adecuado y dentro de la normatividad. Y una semana después para vigilar adecuadamente eventuales complicaciones, ¿no? O efectos secundarios no deseados y poder atender al paciente en función de eso. Yo sé que en la frontera, principalmente en ciudades de la frontera norte del país, a lo mejor es menos tiempo. Pero no sería lo ideal, porque a mí me gustaría hacer la siguiente pregunta al paciente: ¿cómo yo podría cuidarlos si al día siguiente están tomando un vuelo? Claro. ¿No? Yo cómo podría cuidarlos o de qué manera podría hacer algo por ellos. Entonces tienen que quedarse más días para que sea lo correcto y lo adecuado. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Es un honor tenerlo aquí con nosotros en nuestra primera Expo Beauty Hospital Betania y UPAEP. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes, @Betania Puebla, @Hospital UPAEP, y también les vamos a dar el número de nuestro WhatsApp del Contact Center para que nos puedan estar haciendo todas sus preguntas. 2225 05 27 54. Lo voy a repetir. 2225 05 27 54. Ahí podremos estar respondiendo todas sus dudas. Les agradecemos mucho al doctor y a ustedes por todas sus preguntas, por el tiempo que nos dedicaron, y pues muchísimas gracias, doctor. Al contrario, gracias por la oportunidad. Muchas gracias.